Bueno, clase 7. Vamos a corregir un poco más este modelo. Por acá veía que estaba flotando el modelo. Me voy a acercar. Doble clic. Entro al plano. Aprieto P. Para poder jalarlo. Listo. Por acá igual. P. Y ahora sí, ya no está volando. Vamos a la escena. Estos árboles de acá es una buena idea colocarlos en una capa. Por acá tenemos las capas y aquí le voy a decir que una nueva, a que le voy a llamar proxies. ¿Ya? Muy bien, selecciono esto, le tengo acá, el tag va a ser proxies. Está, entonces yo en cualquier momento podría esconder esto, todos los que tenga, y llevármelo al motor de render que quiera usar. Hasta aquí voy a guardar esto como otro archivo. Fail, subhas. Aquí va a ser casa del arroyo VRAI. Ya. Guardar. Ya, porque desde aquí podríamos llevar esto a Lumion, llevar esto a D5, llevar esto a cualquier otro motor como Twinmotion, no sé. Incluso para Lumion yo no habría puesto este plano, yo lo sacaría y lo exportaría a Lumion. Pero por ahora vamos a hacer esto en V-Ray. O sea, a partir de aquí empieza recién el curso de V-Ray en sí, porque lo otro es algo que tendría que ser para todos los motores. Incluso si queremos colocar por aquí algún árbol que tenemos bien modelado en primer plano, qué sé yo, tendríamos que colocarlo y recién llevar. Si tenemos muebles, personas, eso se hace en esta etapa antes de mudarnos al otro motor. En este caso no voy a colocar ningún mobiliario, ni cortinas, ni nada, lo voy a dejar así. Y pues comencemos con V-Ray, ¿no? Lo que quiero hacer ahora es distribuir el entorno, ¿no? Me toca trabajar en el entorno. Y para eso voy a distribuir acá en el terreno. Lo que veo yo por conveniente es, al distribuir en el terreno, así en terrenos irregulares, muchos de estos árboles que se distribuyen terminan flotando, terminan mal colocados, apoyados en el vértice, o se van a generar por acá en lugares donde no quiero que estén. Lo que veo por conveniente es meter por acá otro terreno por debajo, porque encima, aparte de eso, muchos proxies terminan flotando, terminan no muy bien apoyados, principalmente cuando el terreno tiene pendientes y demás. Entonces voy a hacer eso. Me voy a ir hasta Archicad y en Archicad voy a duplicar esto. Lo voy a mover con control. Voy a duplicar unos 150 metros, no me importa mucho. Lo que voy a hacer va a ser dividir el terreno en 3 partes. Está muy cerca. Por ahí. Pues. Y otra vez. Quiero dividir otra vez. Por acá. Ahí. Eso es. Esto me lo voy a llevar al 3D con F5. Aparte el centro no me interesa. Ok. Tampoco me interesa que tenga volumen. Le voy a quitar el volumen acá. Voy a llevar solo un plano. Perfecto. Esto lo voy a guardar como SketchUp. Guardar como. Y le voy a poner. Voy a bajarle aquí 10 centímetros. Que esté a menos unos 50. Ok. Listo, ahora sí. Lo voy a guardar. Archivo. Guardar como.
Y le voy a poner terreno 2. Le voy a decir ok. Y está, voy a abrir ahora en SketchUp. Ya estando en SketchUp, lo que voy a hacer rápidamente va a ser limpiarlo. Extensiones, clean up, clean y clean up. Listo, ha reducido, ok y ok. Ahora me lo voy a llevar esto. Lo voy a copiar con control C. Acá lo que voy a hacer va a ser venir, en vez de pegar, voy a venir acá, edición y pegar en su sitio. Listo, está acá. Está acá 10 centímetros abajo. Perfecto. Eso era lo que quería. Ahora lo que voy a hacer va a ser esto del chaos, la vegetación que ayer hemos estado descargando. Árboles. Voy a venir a sacar estos tres de acá. Le doy acá al icono verde. Listo, otro. Este. Por ahí. Lo siguiente. Por acá. Ok, vamos a ver algún otro árbol más. Estos de acá, que son relativamente más bajos, también los voy a colocar. Este tal vez por acá. Y este otro por acá. Listo, voy a buscar más árboles. Estos dos de acá, si me interesan. Uno por acá. Este otro por acá. Este pino lo voy a sacar. Y por último, tal vez ese de acá. Por acá. Ok. Lo que quiero hacer con esto es distribuirlos en esa parte exterior del terreno para generar el entorno. Y al no tener mucho control, pues yo me he dado unos límites para que no se metan tanto la geometría y qué sé yo, ¿no? Vamos a aprender a hacer eso. Vamos a seleccionar este de acá. Ahí está. Cuando lo tengo seleccionado se me habilita esta parte de scatter acá. Ya, acá en esta parte me interesan estos árboles altos nada más. Entonces voy a decirle que genere el scatter. Vamos al Asset Editor. Venimos a la parte de objetos, aquí al cubito. Entonces esta le voy a decir que va a ser la parte frontal. Frontal, exacto, ok. Voy a seleccionar los árboles que quiero distribuir ahí. En este caso quiero puros altos por acá. No me interesa que tenga árboles pequeños. Este y este. Ok. Voy a desplegar por acá. Vengo a frontal y le digo adherir guest. Listo. Ahí está. Voy a alejarme un poco. Teóricamente he puesto demasiados. Voy a decirle que 1.5 es suficiente. Tal vez menos aún. Y voy a decirle 0.5 y voy a decirle que detecte colisiones. Ok, tal vez con eso voy a hacer tal vez un 0.8. Ok, ahí tengo distribuido los primeros scatter. Listo. El siguiente por acá. Vamos a decirle otra vez scatter. Vengo al chaos. Esto es repetitivo, ¿no? Este de acá va a ser posterior.
Ok. Ahora sí, acá voy a seleccionar todos estos. Con Shift voy aumentando selecciones, ¿no? Este de acá, este y este. Perfecto. Creo que me falta este de acá. Listo, tengo todos. Vuelvo al Asset Editor, a la parte posterior, y le digo adherir. Ok. Voy a decirle que tenga menos, tal vez la densidad de 0.5, la mitad. Ok. Menos 0.2. Incluso me sigue pareciendo demasiado. Aquí al parecer algunos están tocando la geometría. Y para evitar eso puedo seleccionar el objeto y lo puedo mover un poquito ahí. Ok. Vamos a ver en la escena y vamos a lanzar un render de prueba para ver cómo está el entorno, ¿no? Vamos a la configuración, voy a decirle medio. En la salida del render le voy a decir que sea solamente de 720. Listo. ¿Qué más? Progresivo, puede estar bien. Y no quiero que sobreescriba el material. O tal vez sí, que lo haga rápido. No se olviden que el primer render siempre tarda un poco más, porque pues calcula la geometría, qué sé yo. Pero después se hace mucho más rápido. Es demasiado tupido el bosque, ¿no? Vamos a ver que termine un poquito, porque quiero ver la geometría también. Y creo que lo voy a volver a traer a su posición nomás el terreno. He terminado. Voy a traer el terreno donde debería estar. Ahí. Ok. Vámonos a la escena. Vámonos al Asset Editor. Y acá en objetos, en la parte posterior, le voy a decir tal vez que detecte colisiones. Ok. Ahora sí. Calculó un montón de árboles hace rato. Era demasiado. Bueno, detectando colisiones queda realmente demasiado pelado. Vamos a hacerlo interactivo el render para que vayamos viendo los cambios un poco. Por acá le voy a decir que es interactivo. Y en la parte posterior voy a ir subiendo la cantidad de árboles que hay. Voy a empezar a renderizar. Bueno, parece estar mejor. Voy a seguirle subiendo un poco más a esto. La densidad a 1. A 1.5 tal vez. Es que al no tener colisiones no se va a llenar demasiado. Ahí me parece que está bien. Igual en la parte de atrás puede ser lo mismo. En la frontal colisiones a 1.5. Listo. Después el entorno hay que irlo trabajando, tapando huecos y viendo ya según la escena. Pero es así como podemos preparar esto. Podemos distribuir árboles
en el entorno más lejano. Ya voy a hacer un render por acá. Ahí está, terminó el render. Lo que me estoy dando cuenta es que estos árboles pequeños están demasiado repetidos. Entonces voy a entrar al Asset Editor, a la parte posterior, y voy a identificar cuáles son estos pequeños. Estos son estos de aquí, Willow. Entonces este Willow lo voy a ubicar acá. Este de acá es, y le voy a dar menos probabilidad. Está con probabilidad de 1, le voy a decir que sea con probabilidad de 0.20. Ok. ¿Cuál es el otro? Este de acá, el mana, y este otro es el mismo. Ya, entonces también vengo aquí al posterior. Voy a buscar alguno de estos. Este de acá, 0.20, y esto 0.20. Ya, entonces lo que le estamos diciendo ahora es que tenga menos probabilidades de salir en escena. Voy a volver a hacer el render y van a ver ustedes qué es lo que cambia. ¿No? Hay árboles más altos y pues los enanos han quedado un poco relegados. Voy a ir, este pino presumo que se está poniendo en medio de la cámara. Para salir de dudas voy a tener que hacer un render. Y voy a venir con a escena 1, pincho ahí. Al parecer no, al parecer está todo bien. Desde arriba obviamente se ve todo más tupido, pero aquí ya no tanto, ¿no? Por ahora está todo bien, está bien distribuido, no me está interfiriendo en el modelo, que era lo que quería. Ya bueno, ahora vamos a colocar una marca de agua acá para utilizar la composición de la regla de los tercios. Para eso nos vamos a venir por acá a estilos, venimos a cerrar esto, venimos a edit, voy a decirle que quiero por acá una marca de agua que en este icono. Fíjense, aquí está en el primero, perdón, aquí está en el primero, segundo, tercero, cuarto. Acá le voy a decir que quiero sumar. Busco la imagen. En mis imágenes tengo yo una imagen preparada PNG sin fondo, que está en 1080, 1980 por 920 de proporción. Le digo background, no, le digo en realidad overlay. Next, next, next y finish. Se acabó. Ahí está. Entonces esto me permite poder desplazarme para componer según la regla de los tercios. Voy a más o menos encajar eso por ahí. Tal vez acercarme un poco más. Ahí me agrada. Voy a crear una nueva escena. Clic derecho acá en escena. Le digo adherir y crear escena. Perfecto. Ahora no quiero que se vea esta agua por el momento. Entonces voy a darle doble clic, crear grupo, make group, y por acá en los tags voy a crear un nuevo tag que diga agua, simplemente para poder apagarlo, y aquí voy a decirle agua. Perfecto. Ya me puedo ir a la escena. Obviamente en la escena el agua va a volver a salir, pero simplemente hay que apagar por acá. Ya está. Ahora lo que yo he hecho ha sido o voy a ir a traerme el retazo del arroyo donde quiero distribuir piedras. Ya para eso tengo el archivo del terreno preparado por acá. Al final los dividí en 3, 1, 2, 3, y por acá tengo también esta parte, todo esto de acá.
Eso es lo que voy a llevar. Para eso voy a hacer control C para copiar. Me vengo por acá, edit y pegar en su sitio. Listo. Esto ya está en su sitio. Lo que voy a hacer va a ser doble clic, clic derecho, make group, lo convertimos en grupo y lo voy a bajar de forma que esté muy muy pegado al otro elemento, ¿no? Quiero bajarlo con el eje, entonces voy buscando para que se fije a los ejes, perdón. Voy a hacer flecha arriba, se va a fijar al eje vertical. A 9 centímetros quedó parejo, entonces le voy a dar 10 centímetros para que esté un centímetro por debajo. ¿Okay? A ese le voy a distribuir por acá un scatter. Listo. Vamos por acá. El scatter es este de acá, si no me equivoco. No tiene que tener nada. Perfecto. Este debería ser el de grava. Voy a distribuir grava en el río. Voy a abrir el Chaos Cosmos. A ver si todo sale bien, va a abrir. A veces falla. A veces, bueno, no quiere abrirlo. Ahora no ha sido la ocasión. Abierto normal. Vengo por acá, vegetación. De los modelos. Por acá, vegetación, flores, pastos y rocas. Abajo, por acá. Todos estos voy a irlos sacando y acomodando por acá en mi escena. Ya, simplemente le voy a decir que lo voy a sacar desde el icono verde y lo voy a ir acomodando por acá. Ahí está uno. Hasta el siguiente. No sé cuál ha sido. Lo voy a ir sacando más o menos en orden. Otro. Esta otra. Esta de acá. Por acá. También me parece que puede ser esta. Voy a sacar esta. Seguimos. Esta de acá. Listo. Estas 6 las voy a seleccionar. Y acá en el que dice grava, le voy a decir adherir. Listo. Puedo escalar. La escala le puedo decir que va a ser más pequeña. Tal vez a un 0.5. Randomizado me parece bien. -9 aún. Para que no varíe demasiado. Está todo bien. Y voy a ir subiendo por acá la cantidad de elementos que quiero distribuir. Vamos a ponerle más, tal vez con 100. Listo. Vamos a la escena. Vamos a darle el render. Ahí está, ya terminó. Entonces voy a quitar el agua para que sí se note. Voy a poner una piedra más de otro color para que esta por ejemplo, para que un poco se note la diferencia, no sea todo tan parejo. Por acá. Ahí me parece bien. Voy a seleccionarla, me voy a los assets. Perdón, al asset editor. Tengo aquí a grava y le digo adherir. Listo. Voy a esto llevarlo tal vez a unos 150, cuando menos. Y vamos a renderizar. Perdón. Otra vez la misma falla. Voy a apagar el agua. Y vamos a renderizar. Esa ya terminó. Y si yo quiero que solamente renderizar esta parte, que es la que tiene modificaciones, entonces lo que tengo que hacer es simplemente venir por acá, activar esa herramienta y hacer el marco donde quiero que salga pues el render, ¿no? Si me he equivocado o cualquier cosa, puedo volver a trazarlo.
por ahí, o incluso más. Ya, obviamente el tamaño influye para que salga más o menos. Aquí me gusta, pero veo demasiadas piedras cafés y quiero más variación en el tamaño. Entonces vamos a hacer eso. Esta es la última que he colocado, si no me equivoco. Esta de acá. Rock sedimentada 001. Roca sedimentada 001 le voy a dar menos probabilidad, tal vez un punto 20. Ok. Y en la variación le voy a decir que empiece más pequeño, tal vez de un punto 5 a 1.2 tal vez. Para que no estén tan parejas. Eso es. Y voy a darle al render. Entonces el render se va a concentrar solamente en la parte del marco. Ahora está pensando la computadora, no está haciéndolo bien. Ya el marco es diferente, el marco está en todo esto. Hay que darle tiempo. Ahí está. Ahí está, y ya se ve mejor. Voy a dejar por acá. Entonces esto ya me agrada. Lo que me faltaría ahora es ir acomodando a pulso todas las demás piedras. Por eso voy a prender el agua, más o menos, para ir sacando. Por acá abajo tenemos otras piedras que, si no me equivoco, son más grandes. Por ahí una y otra por acá. Eso es. Y de estas otras también voy a sacar un tanto. Esta de por acá. Esta otra por acá. Esta otra por acá. Parecen muy similares. A ver, todas estas que he colocado parecen ser la misma. Fíjense siempre en la forma. Ya por más de que estemos en el icono, no ha cambiado. Las tres son la misma. Entonces, fíjense en la forma. Esta la voy a escalar. Aprieto S para escalar. Y la voy a escalar y un poco enterrada. Listo. Esta de acá también la voy a escalar con S. Y también la voy a rotar un poco para que no sea tan similar. Si quiero, ya saben, fijarme a los ejes con el teclado. Con las flechas del teclado pueden fijarse a los ejes. Yo también la voy a rotar por acá. Me fijo a los ejes con la flecha para arriba. Ahí está. Vamos a seguir colocando piedras. ¿Dónde estamos? Esta de acá. Por ahí. La voy a escalar con S. Y más o menos por ahí. Esto es darse tiempo y ponerse a jugar un poco. Para que no se note tanto la línea del agua, para que no se vea tan definida, la voy a dejar un poco así. También hay que ir colocando vegetación. Si bien la vegetación esta la podemos distribuir, puedo traerme el terreno y distribuirlo por acá, que creo que vamos a hacer eso. Vamos por acá al otro terreno de acá. Control C, edición, pegar en su sitio. Está pegado en su lugar, pero esto yo lo quiero mover. Con M de mover lo voy a mover 10 centímetros abajo, ya sabe. Ok, eso es un grupo. A este grupo le voy a decir el scatter. Perfecto. Vámonos al asset. Hay un nuevo scatter por acá. Este de acá, que no tiene nada.
A este le voy a decir que va a ser el scatter central. Perfecto. Y a este le podemos distribuir un poco de piedras, cosas que no hemos hecho en el otro lado. Incluso está sobresaliendo por acá. Voy a mover un tanto más. No sé, unos 10 centímetros más. Listo. No me molesta que aparezca ese pasto por ahí. Fue una buena casualidad. Vamos al aceite Víctor. Chaos. Por acá en hierbas. Voy a buscar las cosas que quiero distribuir por acá. Tal vez esta hierba con flores me parezca bien. Voy a poner por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, tal vez algunas piedras también. Pero ahora vamos a concentrarnos en la vegetación. Con las piedras puedo ser bastante puntual. Acá, en arbustos. Este. Fíjense la forma, ¿no? Esto obviamente no me he hecho caso. Ahí está, ahora sí. El arbusto lo voy a colocar por acá. Otro. Este de acá. Estoy agarrando los que no están tan parejos, los que están notoriamente descuidados. Está muy grande, está bien, pero está muy grande. Lo voy a poner por acá. Y lo voy a escalar. Con esa escala. Listo. Más. Podemos ir colocando, como les digo, un montón. Otro por acá. Vamos a seguir buscando. Quiero estos pastos. Este me parece que está bien. Este también. Lo estoy colocando cerca, no porque va a ser su posición definitiva, sino para que pueda seleccionarlo rápido. Este también. Este de acá. Está faltando pastitos. Este de acá. Esto de todos cosmos realmente es una maravilla. Este de acá. Es demasiado, ¿no? Este no. Ese no. Este. Por ahí. Ok. Con eso vamos a ver qué logramos con eso. Al acetedito. Voy a soltar esto. No me está dejando entrar. Aquí está. Muy bien. Vamos a buscar en objetos solamente el central. Para eso vamos a tener por acá seleccionados todos estos que queremos repartir. Este de acá, este de acá, este de acá. Tal vez alguna piedra por ahí. Este de acá. Tal vez alguna de estas piedras pequeñas también. Estas de acá que nos están viendo. Ok. Ya con eso vengo al scatter, entrar y le digo de perfecto. Voy a reducir esto a 0.2. Vamos a ver qué hemos logrado. Un poco así jugando con la distribución y aquí con los porcentajes que aparecen, qué sé yo. Colocando el render en interactivo, podemos ir cambiando aquí la semilla. Dicho 9 pruebas, voy a ir a la 10ª. La 9 no me parece mal. La 10 tampoco me parece que está tan mal. 11. La 11 me gusta más, lo puedo dejar acá. Ahora como estoy viendo que hay demasiada piedra, voy a bajarle todavía un poco a las piedras acá. Drop. A este de acá le voy a decir que sea 0.2. Un poco más. 0.1. Bueno, más o menos así vamos a ir corrigiendo. 0.1. Esta también está demasiado grande. Y no me interesa mucho que salga.
Entonces hay que ir un poco jugando con los valores, qué sé yo, hasta encontrar algo que más o menos te agrade. Esto me parece que está mejor. Ahí está, esta es la imagen. Solo repartiendo algunos árboles puntuales, rellenando algunos huecos. Todavía me falta rellenar algún hueco por acá, este de acá. Esos dos que los veo bastante grandes me está molestando y poco más. Después ya está. Debes colocar un árbol más por acá, a un poco más de distancia. Y eso es básicamente. Vamos a entrar después a las configuraciones del render.